Buenos días, amadas hermanas. Por las misericordias del Señor, nos hemos reunido nuevamente para seguir con el estudio de su palabra. Hoy es ya nuestro penúltimo día de devocional y vamos a continuar en el estudio de Salmos, el capítulo 34. Hoy es viernes 20 de enero del 2023. Pero como siempre vamos a repetir nuestro versículo de memoria para esta semana. Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Salmos 33, 21. Para el estudio del Salmos capítulo 34 he titulado Los devocionales y me libró de todos mis temores. Vamos a ir a nuestra lectura bíblica y como siempre vamos a leer una vez más Salmos 34 de los versículos del 1 al 6. La palabra del Señor dice así: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, estamos hoy nuevamente delante de tu presencia, agradecidas por todos estos días que nos has estado hablando a través de tu palabra. Padre, danos la fuerza para mirarte siempre a ti antes que a nuestras aflicciones, antes que a las circunstancias que nos rodean. Sin ti no podemos hacer nada. La salvación solo proviene de ti. Tú eres un Dios bueno. Ten misericordia de cada una de nosotras, Padre. Y en esta mañana, ayúdame nuevamente. Dame la inteligencia que necesito, esa sabiduría que proviene de lo alto. Por favor, sé tú hablándonos hoy a nosotras. Y siempre que todo lo que hagamos sea para gloria y honra tuya. Son mis ruegos, en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis hermanas, este salmo, como dijimos, fue escrito por el rey David. Nos dice en qué circunstancia fue escrito. Y ahora David está rodeado de sus problemas. Él tiene un gran problema. Y en el versículo 4, el problema que aqueja a David ahora son sus temores. Él va a querer solucionar esto a su parecer, a su manera, pero al final el resultado no va a ser nada bueno. David tiene un problema, está rodeado de sus temores, y en los versículos 4 y 19 estos temores no son pocos, han llegado a ser muchos, incluso él dice todos. Pero David va a entender nuevamente que la salvación solo proviene del Señor, y él lo va a expresar también en el versículo 4 y 6. Me libró. El único que puede librarnos de la situación que nos aqueja es nuestro Señor. Dejemos de mirarnos a nosotras mismas y volvamos a poner nuestros ojos a Él. Ayer vimos que David va a aprender 3 actitudes para que el Señor lo libre de todos sus temores y angustias. Ayer vimos la primera actitud. David va a cantar al Señor, va a alabar a Dios y lo va a hacer en todo tiempo, continuamente. Muchas veces cuando nosotros pasamos por circunstancias difíciles, es ahí donde empezamos a buscar a Dios. Imagínense si solo lo buscamos en esos momentos, ¿cómo lo vamos a alabar en esos momentos también? Mi hermana, el Señor es bueno en todo tiempo. Nosotros también debemos alabarlo en todo tiempo, en todo momento, no importa cuál circunstancia nos rodea.
¿Y qué instrumento debe servir para alabarlo? Pues nuestra boca. David lo alababa con su boca también. La Biblia nos dice que lo que está en nuestro corazón habla nuestra boca. ¿Acaso de tu boca salen reclamos? ¿Te quejas contra Dios o reniegas contra Él? No, mi hermana, ojalá eso no esté aconteciendo en nuestra vida. Que solo de nuestra boca salgan alabanzas a Dios, a nuestro buen Dios, al que nos puede librar de todos nuestros temores. El propósito de su alabanza, David entendió que él debe gloriarse solamente en el Señor. David sí era poderoso, era un fuerte guerrero, pero sin Dios no podía hacer nada. Muchas veces creemos que lo que tenemos, que lo que somos, nuestro conocimiento es suficiente. Pero así como él entendió que por su propia cuenta no puede solucionar nada, nosotros tampoco lo vamos a hacer. Debemos gloriarnos solo en el Señor, como dice en el versículo 2, en Él se gloriará mi alma, porque todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene del Señor. Y Él va a ser extensiva también esta invitación, porque Él quiere que los demás vean que hay un Dios que sí salva. Él va a decir en el versículo 2, engrandeced conmigo, vengan, vean que así como Dios me puede salvar a mí, lo puede hacer contigo, te puede librar de todos tus temores. Hoy vamos a ver la segunda actitud y David va a aprender también muchas lecciones en el Señor. Esto quiere decir que David va a aprender una vez más que Jehová es bueno, que bienaventurado es el hombre que confía en él y que los que buscan a Jehová no van a carecer de ningún bien. Como dice en el Salmos 8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y en el 9, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Mi hermana, cada experiencia de vida con nuestro Salvador nos debe recordar que Él es fiel, que Él es bueno y que Él es generoso también. Así que no debes temer. Mira a Él, ¿no crees que esa es la mejor opción? Porque Él siempre va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, como dice en Filipenses 4:19. ¿Puedes verlo? Si tú crees, lo vas a ver. Así que David va a aprender que nosotros debemos estar a cuentas con el Señor. En el versículo 18, David va a decir, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Es tiempo de que haya arrepentimiento en nuestra vida. Señor, yo me acerco a ti hoy porque he tratado de solucionar mis problemas a mi manera, a mi parecer, con mis propias fuerzas. Y esto solo me ha traído vergüenza. Yo no puedo. Por favor, ten misericordia de mí, perdóname y ayúdame. Que ese sea el deseo, hermana, que está hoy en tu corazón. Dios conoce nuestros corazones. La Biblia dice que Él está cercano de nosotros cuando hay arrepentimiento y que nos va a salvar también. Así que debemos presentarnos delante de Él quebrantados. Y esta palabra quebrantada quiere decir despedazados, reventados, con un corazón quebrantado. Son aquellos que reconocen su situación pecaminosa, que hay pecado y rebeldía aún en su vida. En Salmo 51:17 la Biblia dice, un corazón quebrantado es aceptable y agradable a Dios. Y en Isaías 57:15 la Biblia dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura, en la santidad, con el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón
de los quebrantados. No somos nada sin el Señor. Estamos muertos en delitos y pecados. Y en la segunda parte del versículo 18 dice, y salva a los quebrantados de espíritu. Así que también acerquémonos a Dios con un espíritu quebrantado, a los contritos de espíritu, perdón. En el versículo 18, en la última parte, dice a los contritos de espíritu. Y esta palabra contrito quiere decir completamente triturado. Ya no está más mi yo, lo que yo puedo hacer, mis propias fuerzas. Reconozcamos que somos pecadoras, que sobre nosotras hay una carga insoportable de pecado y nuestra alma es culpable y solo puede ser tirada al infierno. La ira de Dios está sobre nuestra cabeza y lo único que podemos hacer es arrepentirnos y buscar la salvación que hay solo en Cristo. En ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa. En Salmo 51:3 la Biblia dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ponte a cuentas con el Señor, mi hermana. Él conoce nuestros corazones. Él conoce nuestra vida. Aún estamos a tiempo. Pero David también aprendió a buscar a Dios. Y algo que debemos entender, que cuanto más son nuestras aflicciones, mayor debe ser nuestro empeño en buscar al Señor. ¿Y qué significa esta palabra buscar al Señor? En el versículo 4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó. Es decir, que yo voy a perseguirlo hasta encontrarlo. No desistas. Busca a Dios. Pregunta por su voluntad hasta que Él te responda. En el tiempo de Dios, Él te responderá, pero no dejes de buscarlo, no te rindas. También debes hacerlo, como dice en el versículo 4, en la segunda parte, y Él me oyó. Hasta que Él te preste atención, hasta que yo tenga la certeza que Él me ha escuchado. Yo sé que Él me va a responder. ¿Y cómo debo de buscarlo? En el versículo 10 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre. Búscalo, así como estos pequeños buscan para ser alimentados por su madre. Con esa vehemencia debemos buscar el socorro de nuestro Señor. Porque si tú lo buscas hasta encontrarlo, hasta que Él te escuche. En el versículo 4 dice, y me libró de todos mis temores. Él te va a librar de todos tus temores. Va a arrebatar todos los males que hay en ti, a tus temores. Y en el versículo 10 dice, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. No habrá necesidad, pues el Señor lo va a suplir con lo mejor. Lo bueno siempre proviene de Dios. Una lección más que aprendió David es a mirar al Señor. Nuevamente, muchas son mis aflicciones, pero con mayor razón debo mirar al Señor, no a mí misma, no a mis aflicciones, sino al Señor. Y esta palabra, mirar al Señor, quiere decir que debemos contemplarlo, pero no lo vamos a mirar velozmente, ni tampoco de una manera superficial, sino que debemos levantar nuestros ojos y contemplar al Señor. Levanta tus ojos, mis hermanas. Ya no mires más las circunstancias que te rodean. Mira al Señor. Contempla a ese Cristo y la obra que Él hizo, su padecimiento en la cruz del Calvario. Mira su persona, el cual está sentado sobre ese trono de gloria. Y Él tiene promesas de vida eterna. Él es Dios y no hay más. ¿Y quiénes debemos mirar al Señor? Pues debemos hacerlo todos. Usted
yo, el pobre, el rico, el joven, el anciano, todos necesitamos mirar a Dios. Y si llegamos a mirar a Dios, en el versículo 5, la Biblia dice, y los que miraron a Él fueron alumbrados. Cuando nosotros llegamos a mirar al Señor, vamos a ser alumbrados, vamos a ser iluminados. Tal vez nuestro camino está oscuro, pero la luz va a llegar. Vamos a ser cubiertos de la gloria de Dios. Y en la segunda parte del versículo 5 dice, y sus rostros no fueron avergonzados. No vamos a ser decepcionados por nuestro Señor. Nosotros fallamos. Él nunca falla. Dios nos va a salvar. Así que vale la pena mirar al Señor. Recuerda, hermana, mirarlo a Él sentado, a la diestra del trono de Dios. Él va a ayudarnos a mantenernos firmes, no importa cuál sea la situación, va a mantener nuestra cabeza y nuestros corazones firmes, aun cuando atravesemos por las aguas turbias de la aflicción. Pero David también aprendió a clamar al Señor. Nuevamente, muchas son las aflicciones. Por tanto, vamos a dejarlas, todas ellas, a los pies de Cristo. Esta palabra clamar quiere decir gritar, llamar, invocar. Debemos dejar todas nuestras cargas en el Señor hasta que luego nos levantemos ligeros. Deja todo en Él, mi hermana, así como Ana derramó su corazón delante del Señor. Pero ¿cómo debemos clamar al Señor? En el versículo 6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. Este pobre, alguien que reconoce que todo lo que tiene proviene del Señor. Alguien que es humilde, alguien que tiene una pobreza de espíritu. Podemos creernos que somos los más grandes en este mundo, pero en realidad somos pobres y con esa actitud debemos de clamar al Señor. Y en el versículo 15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y en el 17 la Biblia dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Los justos, los que son íntegros delante del Señor. Porque si aún hay pecado en nuestra vida o rebeldía, el Señor no nos va a oír. Y también si tú aprendes a clamar al Señor, es una promesa, mis hermanas, en el versículo 6 dice, y lo libró de todas sus angustias. De igual manera, en el versículo 17, y los libró de todas sus angustias. Él va a ensanchar nuestro camino apretado, el cual está lleno de aflicción. Él nos va a quitar del lagar y va a arrebatar nuestros dolores y nuestros temores también. Aprende a clamar al Señor. David aprendió a confiar en el Señor. Este significado, el significado de la palabra confiar, quiere decir que yo voy a correr a Él por refugio, a nadie más. ¿Quién más me puede proteger? ¿Quién más me va a cuidar? ¿Quién más me va a levantar si no es el Señor? Corre a Él, a sus brazos, mi hermana. No esperes más tiempo. Abandónate completamente en el Señor. En el versículo 8 dice, gustad y ved que Él es bueno, que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Corre a los brazos de tu Señor. ¿Y por qué debes correr a sus brazos? ¿Por qué debes confiar en Él? Porque Él es bueno. En todos los sentidos. Él siempre es bueno. Nunca pienses, hermana, que Dios es malo. No, Él es un Dios bueno, un Dios que te ama. Es un Dios justo, sí, pero también es un Dios que te ama y que tendrá de ti misericordia. Él nos hace dichosos, nos hace bienaventurados. Él va a redimir el alma de sus siervos, como dice en el versículo 22, Jehová redime el alma de sus siervos, es decir, Él va a rescatar a sus hijos. En el versículo
21 dice, matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados. ¿Cuántos en él confía? No vamos a ser condenados, a diferencia de los malos. Así que confiemos en sus promesas, mis hermanas, en todo tiempo, teniendo la certeza que Dios las va a cumplir en su tiempo. No desmayes. Aprende estas lecciones que David también aprendió cuando muchos son mis temores, cuando las circunstancias que me rodean son grandes. Primero me voy a poner a cuentas con el Señor. ¿Hay aún pecado en mi vida? ¿Hay aún rebeldía? ¿Lo que está pasando en mi vida es a causa de mi pecado? Arrepiéntete y busca su perdón. Busca al Señor también, mi hermana. Búscalo mientras pueda ser hallado, como dice su palabra. Y míralo a Él. No mires tus circunstancias, no te mires a ti misma. Mira al Señor y clama a Él confiando en que Él es un Dios que nos oye y que nos responde también. Y confía en Él. Él nunca falla. Nosotros podemos fallarle, pero Él no. Gracias, mis hermanas. Mañana será nuestro último día de devocional. Nos vemos si es que Dios lo permite.